Buenas tardes, alumnos de Prepa en línea CEP. Bienvenidos a este espacio abierto al aprendizaje en nuestra semana 2, en nuestra sesión 2. Es un gusto volver a estar con ustedes. Esperemos que podamos tener algunos participantes, algunos estudiantes que puedan ocupar este espacio para tener algunas interacciones y para poder resolver algunas dudas de las fases 3 y 4 de esta semana que estamos pues casi concluyendo. Recordarles que estos espacios verdaderamente sirven para poder esclarecer algunos procedimientos de los cuales muchas veces, bueno, pues leemos las instrucciones y a lo mejor no me queda claro, ¿verdad? Pero para eso son estos espacios. Bien, estamos aquí, vamos a admitir. Caleb, buenas tardes. Bienvenido a este segundo espacio. Vamos a esperar un minutito para que, por el tiempo que se tienen las tecnologías. Y entonces, bueno, les repito este segundo espacio. Bueno, pues vamos a revisar nuevamente los contenidos de la fase 3, de la fase 4, para que ustedes puedan tener unas muy buenas fases y entonces, bueno, pues obviamente su evaluación sea muy buena. Y a su vez, bueno, pues también el proyecto que están pues prácticamente ya a la mitad, lo tengamos muy presente y qué es lo que sigue. Buenas tardes, Caleb. Buenas tardes. Entonces, si tuvieras alguna duda en cuanto a otra vez a tu proyecto, entonces, bueno, pues es momento de poder orientarte y poder solventar esa duda que podamos tener. ¿Sí? Ok, bueno, pues entonces vamos a iniciar. Prácticamente voy a presentar las diapositivas que tenemos en esta. Ok, bueno, pues vamos a iniciar. Módulo 23, tecnologías emergentes para la administración y gestión. Semana 2, espacio abierto al aprendizaje número 2. Mi nombre otra vez, asesor virtual Ángel Castorena Cabrera. Ustedes han de decir, bueno, pues es que ya no lo repetiste tantas veces, bueno, pero crean lo que he encontrado trabajos en donde todavía ponen los nombres de otros asesores virtuales que han tenido. Entonces, no está de más recordarles mi nombre, Ángel Castorena Cabrera. Y bueno, pues vamos a iniciar. La orden del día, siempre hay algunos compañeros que ya terminaron e inclusive ya mandaron sus dos fases, ya también están terminando su participación en el foro de clase y algunos están ya nada más en el informe de reflexión. Bien, otra vez tenemos aquí a Karen Álvarez. Buenas tardes, Karen Álvarez. Bienvenida a este espacio. Vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido porque me imagino que tendrán alguna duda o alguna inquietud acerca de su trabajo o de su proyecto o de su fase y con mucho gusto nos vamos a enfocar en ello para que podamos ocupar un poco de tiempo en sus dudas. ¿Les parece? Prácticamente lo que les vengo en esta sesión es recordarles esta parte de sus participaciones del foro de clase, que mi recomendación y mi sugerencia siempre es que le dediquen un pequeño espacio de su día para que puedan contestar o para que puedan hacer sus cinco participaciones en este foro de clase.
Vuelvo a repetir, eh, la matriz de valoración no sanciona las situaciones en donde nos dicen que deben de ser una cada día, ni tampoco que se puedan hacer las 5 participaciones en un mismo día, ¿no? Pero yo, como les digo, la cuestión, y ahí sí estamos muy de acuerdo, y la matriz de valoración nos dice que hay que calificar o hay que evaluar, ¿no? El pensamiento crítico, propositivo, de debate, de qué es lo que está sucediendo. Recuerden, las participaciones de compañero, estoy de acuerdo con tus ideas, saludos, cuídate. No, eso no me dice nada. Eso no me dice nada. Entonces, acuérdense, no es participar por participar. Es participar y dar verdaderamente comentarios, pensamientos, debates, lo que nos puede ayudar a ampliar el conocimiento. De hecho, bueno, si ustedes lo ven, el foro de clase puede ser una sociedad del conocimiento en donde se van ampliando todas estas situaciones que nosotros tenemos y decimos, no se me había ocurrido a mí, más sin en cambio a otro más, ¿verdad? Ok, bueno, entonces eso es. En cuanto al informe de reflexión, también les pido por favor que sean muy cuidadosos. También ahí nos dice muy específicamente, y se los he dicho, cuando nos piden 10 renglones como mínimo para cada pregunta, yo no los estoy contando, ¿eh? Yo 1, 2, 3, 4, 5, no. Lo que verdaderamente yo me fijo es en el contenido que verdaderamente ustedes ponen en esa respuesta. Hay respuestas verdaderamente que son de 5 o 6 párrafos, pero nos dice todo lo que verdaderamente puede contener su idea. Si yo les pido 20 párrafos, 30 párrafos, bueno, pues a lo mejor vamos a meter paja, como le llaman, ¿no? Y no voy a decir nada y voy a estar dándole vueltas a la pregunta. No, sean concretos en cuál es lo que más se te ha dificultado. Bueno, es esto, esto, esto y esto. Aunque no me salgan los 10 párrafos. Pero obviamente hay participaciones en créanlo en que dicen ninguna, sí, no, adiós. Entonces digo, bueno, también, obviamente la plataforma no califica la participación que ustedes entren al informe de reflexión y por eso el otro 40% lo da el asesor virtual. Entonces, dedíquenle unos minutitos. Si ya entraron ustedes a la plataforma, dedíquenle unos minutitos, ¿sí? Ok, entonces, bueno, no nos vamos a detener tanto en esta y vámonos otra vez, por favor. Tenemos otra vez la misma, la situación para ver si podemos completar nuestra nube. Y les pido de favor, los dos participantes que están aquí, que vayan a menti.com e ingresar otra vez el código 3829-3572. Repetimos, entren a menti.com y vamos a ingresar el código 3829-3572 y vamos a escribir ahí otra vez la pregunta que tenemos para ver si podemos hacer un poco más grande la nube que teníamos en la sesión pasada. Bien. Y bueno, pues vamos a la fase 3 de organización, actividades, tareas, recursos y procesos. Esta verdaderamente es una fase, como yo les comentaba, es una fase en donde si tenemos nosotros nuestras primeras dos fases, e inclusive yo creo que es la primera fase la que tenemos donde nos dicen nuestras tareas. Bueno, a las tareas hay que ponerles acciones. ¿Qué quiero dar a entender? O sea, para poder realizar esa tarea, ¿qué acción necesito tener? Y después completar la tabla que nos sugiere. Es verdaderamente nada más ponerle un poquito de trabajo, de ponerme a pensar qué es lo que necesito para hacer esa tarea, qué puedo ocupar de recursos tecnológicos, cuánto puedo invertir o cuánto necesito para tener esos recursos, tanto materiales como tecnológicos, para realizar la tarea y qué recursos humanos necesito. Entonces, aquí verdaderamente vamos a poner un ejemplo a lo mejor trivial.
mamá o la persona que nos ayuda en casa, ya sea papá, mamá, el hermano, la hermana, ustedes mismos, ¿no? Actividad, hacer una sopa de fideo. Tarea, ¿no? Pues ir a comprar los insumos necesarios para poder hacer la sopa de fideo. Recursos materiales. Ahí yo les hago una sugerencia porque he encontrado algunas tablas que me dicen nada, o sea, no necesito nada. Acuérdense que yo les dije que en administración todo cuenta, todo vale y todo se tiene que tener en mente. Recursos materiales, desde una cuchara para la sal, una cacerola, un cuarto de aceite o una tacita no, ya me estoy yendo mucho, una taza es mucho para una sopa de fideo, ¿no? 2 cucharadas de aceite, a lo mejor sazonador o consomé de pollo, la misma sopa, jitomate, cebolla, ajo, ¿no? La licuadora, ¿no? El vaso de la licuadora, una coladera. Entonces, ustedes han de decir, pero ¿cómo crees que voy a poner? Recuerden, en administración todo cuenta, todo cuenta. Recursos tecnológicos, bueno, pues a lo mejor no voy a necesitar aquí un recurso tecnológico, ¿no? Pero por el dado la situación o a lo mejor, ¿no? Es decir, no sé hacer la sopa y voy a necesitar, o primera tarea, ¿no? Analizar en YouTube cómo se hace la sopa de fideo. Y ahí ya un recurso tecnológico, pues es una computadora, conexión a internet, el programa o las aplicaciones para poder ver en YouTube un tutorial. Recursos financieros, pues a lo mejor, si quiero ser muy explícito, sopa 7 pesos, 9 pesos, sal 2 pesos, aceite. Entonces, los recursos materiales los puedo poner en recursos financieros. O si ustedes lo prefieren, pueden poner, ¿no? Aproximadamente, o podemos poner 30 pesos para la realización de la sopa. Recursos humanos, bueno, pues ahí me he encontrado con una situación en donde, ¿se acuerdan que yo les dije la sesión pasada, en donde ya le tenemos que poner nombre a estos recursos humanos? En algunos cuadros ponen yo. Entonces, cuando yo lo leo, digo yo, no, pues yo no lo voy a hacer. Obviamente me van a decir, pues es obvio, porque quien te lo está mandando, bueno, pues el que me lo está mandando tiene un nombre. Y entonces ahí en recursos humanos, pues le tengo que poner, ¿no? A Ángel Castorena Cabrera. Él es el que lo va a hacer, ¿no? Yo en una parte puse realizar limpieza en el lugar donde se llevará a cabo. A ver, Karen Álvarez tiene una participación y nos dice, no, este no es. Dice, maestro, tengo yo en una parte del video donde se llevará a cabo el proyecto. ¿Qué podría poner en recursos tecnológicos? Ok, a lo mejor fíjese, Karen. Bien, lo que podríamos poner de recursos tecnológicos podría ser ocupar una computadora o computadora y en recursos materiales podría poner un mapa de Google Maps para poder localizar el área o las áreas que vamos a limpiar. Y entonces ahí el recurso tecnológico podría ser una computadora o una laptop, una tableta, un celular, conexión a internet. Y entonces, yo sé que suena a lo mejor así como que sí, pues es como hay que buscarle. No, es que créanlo, cuando tenemos un recurso, por decir, fíjense, cuando tenemos un proyecto, perdón, tenemos que buscarle todo eso. Vuelvo a repetir, en administración todo cuenta. Hay un proyecto donde también decía recolectar la basura en bolsas. Y entonces ponía recursos materiales ninguno, recursos financieros ninguno. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde van a salir esas bolsas? Probablemente me puedan decir, bueno, es que yo tengo bolsas en mi casa. Ok, bueno, pero esas bolsas te costaron, ¿no? Imagínate en un proyecto de una empresa que te digan, oye, ¿sabes qué? Necesitamos todo esto, tráetelo de tu casa porque tú todo tienes en tu casa.
No, no lo vamos a poder hacer. Por eso lo tenemos que poner. Ya si en el transcurso decimos, bueno, mira, pues a lo mejor yo traigo bolsas también de mi casa, bueno, pues ya es tu decisión. Pero un proyecto por eso tiene un costo. Por eso tenemos que hacer los costos y decir, bueno, este proyecto para realizarlo me va a costar 100 pesos. Bueno, pero yo ya no los voy a poner, ¿sí? Entonces, debemos de buscarle siempre ahí una situación en donde nosotros podamos tener. Acuérdense, ustedes prácticamente, ¿cómo se llama el módulo? ¿No? Tecnologías emergentes para la administración y gestión. Si no podemos nada tecnológico, bueno, pues entonces de nada nos va a servir que estemos con las tecnologías emergentes para la administración y gestión. Entonces, yo recomiendo, Karen, que a lo mejor pongamos ahí buscar en Google Maps o hacer en Google Maps las áreas que vamos a limpiar o el parque que vas a limpiar. ¿Para qué? Para que los participantes puedan fácilmente localizarlo, ¿no? Y entonces ahí a lo mejor también ya como otras actividades, pues en algunas he recomendado, ¿no? El, cuando dicen hacer un chat o hacer una página de internet, bueno, pues de todo eso también cuenta, ¿no? Tener los correos electrónicos de los participantes, el número de celular, si tienen alguna red social. A ver, vamos a ver. Esos serían recursos materiales, Caleb. Dice, en recursos tecnológicos también podría ser el transporte que se necesitará para trasladarse de un lugar. Esos serían los recursos materiales. A ver, Karen nos dice, tengo otra pregunta. ¿Y si son los mismos recursos utilizados anteriormente en otra fase, los pongo igual también, no? Sí, si amerita verdaderamente que se pongan los mismos recursos, pues se pueden utilizar los mismos recursos, ¿no? Eso dependiendo de qué, de quién no lo va a hacer, la actividad y la tarea que tenga que hacer. Si necesito de nada, Karen, si necesito, por decir, el ejemplo que yo les ponía ahorita, hacer la sopa de fideo, pero en otra actividad es hacer un caldo de pollo, ok, sí, sí, Karen, sí, sí, el recurso que me dices es material. Todo lo tecnológico, acuérdate que tiene que ser algo verdaderamente computadoras, tablets, celulares, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, el Wi-Fi, red satelital, programas, aplicaciones, todo eso va en recursos tecnológicos, ¿no? Entonces, obviamente, les decía del ejemplo, entonces a lo mejor voy a comprar un litro de aceite porque no me van a vender 2 cucharaditas de aceite, ¿no? Y entonces por ahí ya puedo poner en la actividad 2, bueno, otra cacerola, ¿no? Porque no en la misma sopa que voy, no en la misma cacerola voy a hacer la sopa de fideo y el caldo de pollo, ¿no? Entonces me van a decir, bueno, pero es que ya en el otro puse la cacerola. Bueno, pero fíjate, ya hiciste la sopa y ahora necesitas un caldo, entonces necesitas otra cacerola, ¿no? Es como si dijéramos, ahorita que Caleb menciona lo de su transporte, a lo mejor necesito yo otro transporte, ¿no? Y necesito 2 camionetas. No, pero es que ya te di una. No, es que necesito 2. Por eso las grandes empresas muchas veces decimos, bueno, es que tiene una flotilla de autos, ¿no? Pues sí, porque son varias actividades, varias tareas que tienen para poder ellos hacer su negocio. Pensemos en una empresa de mensajería, estudiantes. Cualquier empresa de mensajería. Imagínense si tuviera nada más recursos materiales, eh, que pusiéramos un camión de repartición, ¿no? Y entonces, o camión de repartición y todas las demás rutas. No, es ahí como les digo. En administración todo debe de contar. Todo cuenta, ¿eh? Entonces podemos poner imagínense cuántos carros, cuántas camionetas tendrá una empresa de mensajería grande, ¿no? DHL, Federal Express, UPS, ahora con Amazon, que también tiene ya sus aviones. No sé si han visto ustedes
los aviones de Amazon, ¿no? Que están exclusivamente nada más a los envíos. Entonces eso es verdaderamente digno de poderse ver y como les digo, no importa, Karen, que lo volvamos a poner, siempre y cuando esté contemplado la parte de que, qué es lo que vamos a necesitar. Por ahí también recuerdo otro ejemplo que decía, pues se puede necesitar cuaderno y recurso financiero, o sea, lo económico, no ponía nada, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿de dónde vas a sacar ese cuaderno? Yo sé que a lo mejor, vuelvo a repetir, tienen un cuaderno en casa, pero ese cuaderno tuvo un costo, entonces hay que ponerlo, ¿sí? Y en recursos humanos hay que ponerle nombre a esa persona o recursos humanos, un biólogo capacitado para poder hacer esto, un un aprendiz de dibujante, un cocinero, a lo mejor no tengo todavía el nombre, ¿no? Pero sí necesito ponerle ya a la persona. Algunos de ustedes, quiero, quiero ponerle una cifra, pero el 80% de los proyectos que presentaron dice mi familia, yo y mis amigos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya es hora de ponerle a esas actividades y esas tareas quién es el que me va a ayudar, ¿no? En algunas tablas sí me pusieron 5 de mis amigos, llamado, no sé, Juan, Karen, ellos son los que van a repartir, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya le estamos poniendo. Y se darán cuenta por qué. Porque obviamente tenemos que hacer en la fase 4 vamos a tener que poner un esquema definiendo el perfil que necesitamos. ¿De qué perfil habla la fase 4? Precisamente de estos recursos humanos que estamos poniendo nosotros en esta actividad. ¿Sí? Ahorita vamos a llegar ahí y lo vamos a entender. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna situación? Aquí les hago una anotación. ¿Cuántas actividades debo de tener? Acuérdense que ustedes son los que manejan el número de actividades y el número de tareas que necesiten para poder cumplir esas metas. Algo tecnológico, Caleb. Una presentación en PowerPoint la podríamos poner como un recurso tecnológico. Bien. Hasta aquí de nada, Caleb. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda más? Ok, bueno, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Elaboré el diagrama de flujo del proceso de una de las fases. Volvemos a decir cuáles son las fases. Solamente tengo que hacer de una primera fase, de una segunda fase o de la tercera fase. Vuelvo yo a decirles, ¿de dónde salieron las fases? Ahorita yo les recomiendo no se preocupen de dónde salieron las fases. Nos dicen que nos podemos guiar con esta tabla y entonces agarramos la primera fase. Es aquí donde viene la parte de la siguiente diapositiva y nos dice que hagamos nuestro diagrama de flujo. Puedes utilizar herramientas como Mindomo o Lucidchart. Lo pueden utilizar o pueden utilizar ustedes mismos con Word, con PowerPoint, también los pueden hacer en la sección donde dice diseño y podemos escoger los rombos y todos los círculos, los cuadrados, el rectángulo, las flechas. Pero hay programas en donde pues ya nada más escogen qué es lo que necesitan, le escriben adentro y obviamente no lo presentan, ¿no? Entonces, les pido de favor que leamos el contenido en extenso de la unidad 3, en especial las páginas 5, 6 y 7. ¿Por qué? Porque ahí verdaderamente nos están diciendo qué es lo que tenemos que tener, ¿sí? Entonces, ahí nos dicen qué hacer, por qué por qué los diagramas de flujo, y entonces nos dicen que los óvalos son para iniciar o finalizar el diagrama de flujo.
A algunos compañeros que ya han presentado esta fase, desgraciadamente solamente dice, bueno, un diagrama de flujo, pongo mi actividad, flechitas y terminé. No, ese no es un diagrama de flujo. El diagrama de flujo, como su nombre lo dice, tiene que fluir, tiene que llegar y no nada más es en vertical, ¿no? Acuérdense, debe tener condicionantes. ¿Qué es condicionantes? El ejemplo, hacer la sopa de fideo. Siguiente paso, ¿no? Colocar la cacerola, poner el aceite y poner los ingredientes. Siguiente paso, se coció en 30 minutos, sí, paso al siguiente. No, me regreso a la siguiente, ¿no? Ponerle los chips, no sé. O sea, son condicionantes. Y cada uno de los procesos tiene que tener como sus fases intermedias en donde nos debemos de preguntar, ¿sigo o me regreso? Es como cuando preguntamos, ¿voy bien? No, ¿sabes qué? Te equivocaste. Ah, bueno, pues entonces me regreso. ¿Ya está? No sé, yo creo que la mayoría de nosotros hemos estado en la cocina y a quién no lo han puesto cuando está uno ahí de observador en la cocina, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes, en donde o luego están haciendo tortillas en casa, tamales, o están amasando para hacer algo, ¿no? Y entonces, a ver, tú ven, ayúdame aquí, ¿no? Generalmente las mamás, las abuelitas son los que hacen eso, ¿no? Y a uno lo ven y dicen, bueno, pues a ver, échale ahí, amásale. Y entonces muchas veces nosotros decimos, ay, es que es bien fácil, ¿no? Y entonces estamos amasando y preguntamos ya, y la abuelita puede llegar y decir, ¿está en su punto? Sí, ok, ya déjale así. ¿Está en su punto? No, regrésate y síguele amasando. ¿Les ha pasado, sí o no? Eso es un diagrama de flujo. Siguiente, las hojas ya están listas para hacer tamales. ¿Se pusieron a remojar? No, regrésate al siguiente punto, remojar las hojas, ¿no? ¿Ya están listas? Sí, siguiente punto. Entonces, son condicionantes que debemos de tener. Los rectángulos se utilizan como cuadro de texto y de una actividad del proceso, o sea, son los pasos a seguir. Las flechas funcionan como conectores de actividad e indican la secuencia del proceso. O sea, son conectores. Y los rombos sirven para identificar las preguntas, o sea, las decisiones. Aquí es donde yo les digo, es cuando nos tenemos que preguntar, ¿sigo o me regreso? Un rombo sirve para eso. Cuando yo llego a un rombo quiere decir que es como una etapa importante o crítica de mi diagrama de flujo, que es el que me va a decir, sigue adelante o regrésate. Y entonces es ahí donde, por eso estas figuras de óvalos, de rectángulos y de rombos. Algunos de los compañeros en sus diagramas de flujo me están poniendo flechas, me están poniendo trapecios, me están poniendo hexágonos. Eso verdaderamente, ustedes pueden decir, sí, está bien, se entiende, pero no tiene la simbología de un diagrama de flujo. Vuelvo a repetir, ponen flechas y siguen las flechas. Termina mi proyecto. Ese tampoco es un diagrama de flujo. Entonces, vuelvo a comentar del módulo 23, contenido en extenso, unidad 3, páginas 5, 6 y 7, nos va a decir ahí verdaderamente para qué es un diagrama de flujo. Y entonces tenemos esta parte en donde esta imagen está tomada de ahí, fíjense, está tomada de ahí, en donde nos dicen el inicio, decidir el ramo del negocio, realizar una investigación de mercado, y aquí viene lo que nos dice el rombo, es hacernos la pregunta, ¿es rentable el negocio? Sí, sigo. No, hay que regresarse. Siguiente, realizar el presupuesto para el negocio. Sí, y es la pregunta crucial. Sí, que tengo dinero suficiente para empezar. Sí, sigo. No, hay que buscar fuentes de financiamiento y regresarme al siguiente paso.
porque no todo va a fluir. Habrá alguna cosa que nos puede detener y decir, ¿sabes qué? Regrésate. Realizar el plan de negocios, llevar a cabo el plan de negocios y termino el proyecto. Entonces, ese es el diagrama de flujo. Acuérdense de utilizar rombos, cuadrados y óvalos. Y condicionantes. Condicionantes. Estos condicionantes son los rombos. El que me haga pensar, ¿sigo adelante o me regreso? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok, perfecto. Vamos a ver. Ok. Y por último, es grabar un video entre 3 y 5 minutos en el que expliques tu respuesta a las siguientes preguntas. Vuelvo a repetir, aquí por favor también dedíquele un poquito de tiempo, para poder contestar con fundamentos las preguntas que nos dicen. Son 3. ¿Cuál de los recursos que se requiere para llevar a cabo un proyecto es el más importante y por qué? No me digan, como en algunos videos he escuchado, eh, los recursos materiales, porque sin ellos no sigue el proyecto. Y se acabó. Y el video dura menos de un minuto. No, ya están en el módulo 23. No es el primer video que van a grabar. ¿No? Yo creo que durante los 22 módulos hicieron varios proyectos o varias fases que les incluía videos, audios. Y entonces, bueno, pues dedíquenle un poquito. ¿Por qué es importante definir los recursos que se requieren para la realización de las tareas? ¿Y cuál es la utilidad de un diagrama de flujo en los procesos que implica la realización de las actividades? Menciona 2 ventajas de hacerlo para tu proyecto. Aquí varios, la pregunta de la sesión pasada decían, ¿es necesario salir nosotros? Bueno, pues sería muy buena opción que ustedes salieran, ¿no? Pero aquí ya viene su inventiva, su creatividad, su imaginación, cómo lo pueden hacer. Entonces yo los dejo a su criterio, a ver hasta dónde puede llegar esta inventiva y obviamente todo eso, créanlo que lo tomo en cuenta. Vuelvo a repetir, hay que buscar un espacio tranquilo, calmado, más sin en cambio, si no lo puedo hacer, no hay ningún problema. Yo no me fijo en dónde están, no me fijo qué hay detrás de ustedes, delante de ustedes, no me fijo en nada de eso. Me fijo en lo que ustedes me estén diciendo, ¿sí? Para que no haya ninguna situación de que yo sé, hay muchos que nos da pena salir en la cámara, la voz, y no quiero que se den cuenta. O sea, yo entiendo todo eso, pero hagamos el esfuerzo. Están a punto de terminar su educación media superior, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí llega la fase 3. Es, recuerden, habla de una presentación. No, perdón, habla de que me incluyan la tabla, su diagrama de flujo y su video. Recomendación para el video, ábranlo ustedes, mándenselo a alguien para que puedan abrirlo, puedan verlo y saber que tiene los permisos de acceso. Porque también me he encontrado y hemos tenido algunas situaciones ahí que afortunadamente les he mandado mensaje y yo creo que están conectados y me contestan inmediatamente. Y nos acaba de pasar exactamente ayer en la noche, trato de abrirlo y me dice que no tengo acceso denegado, ¿no? Entonces mando a pedir la solicitud por el chat y el compañero siento que a lo mejor me dice, yo sí lo puedo abrir en mi celular, no sé por qué usted no. Y entonces lo vuelvo a abrir y entonces es ahí cuando le mando a él
que se diera cuenta que me dice que necesito permiso. Busqué la opción y le mandé un correo pidiéndole el permiso. Y ya eso fue cuando me dijo, mil disculpas, es que no abrí el permiso para todos. Entonces, hay que tener precaución en eso, compartir también los videos que se graban en Google Drive. Por favor, pónganle los permisos necesarios para que yo inmediatamente lo pueda abrir, ¿no? Guardarlo, ponerle la nomenclatura que necesitan y bueno, pues enviarlo en la plataforma y ya nosotros lo estaremos recibiendo. Esa sería la fase 3 que necesitamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Bien, vamos a continuar entonces con la fase. Ok, muy bien, Karen. Muy bien, Caleb. Vamos a la fase 4. Dirección, división del trabajo. Aquí es donde les vuelvo a repetir qué es lo que necesitamos. Hay que identificar las actividades y tareas. O sea, tengo que ir a esta parte, voy a cambiar rápido la diapositiva, tengo que ver en esta parte donde dice actividades y tareas. ¿Qué actividad tengo y qué tarea voy a hacer? Eso solamente es identificarlo. O sea, no voy a hacer otra cosa más que, bueno, de esto, de esta actividad y de esta tarea, bueno, ya las identifiqué. Siguiente, me pide, ya las identifiqué. Ahora dice, define las características de su perfil, las etapas del proyecto en las que podría colaborar y las acciones que realizaría. ¿Se acuerdan que yo les dije que ya era momento de ponerle nombre y apellido a esa persona? Bueno, si voy a necesitar un cocinero, una de las situaciones que me he encontrado, las características del perfil del puesto, es como si nosotros estuviéramos buscando un trabajo y obviamente decimos, bueno, es que quiero, ¿qué eres tú? Diseñador gráfico. Bueno, pues entonces voy a tener que hacer el diseñador gráfico, características del perfil, que tenga una licenciatura en diseño gráfico. 2, que sepa manejar estos tipos de archivos. No sé, Adobe, y no recuerdo otro, o que sean experto en Canva, ¿no? Y ya se me fueron otras programas que necesitan los diseñadores. Que domine a lo mejor que tenga 50% de inglés, que tenga pues a lo mejor que sea cooperativo, gusto por trabajar en equipo. Entonces, todo eso son las características del perfil. No me pongan porque me han puesto en las características de perfil, me ponen, es que mi amigo es el que me va a ayudar y es buena onda, es sincero y se puede confiar en él. Ok, está bien, pero esas son las características de la persona, no del puesto o de la persona que necesito para que realice esa actividad y esa tarea. ¿Sí? Si necesito un repartidor, bueno, que a lo mejor la característica del perfil es de que conozca la zona, a lo mejor la vamos a poner de la colonia número 1, que tenga buena condición porque tiene que repartir los volantes, ¿no? Entonces, ¿no? E inclusive ustedes me imagino que también han visto anuncios en donde dice se necesita repartidor con moto propia, con bicicleta propia, con vehículo propio. Entonces, eso es lo que necesitamos poner, ¿sí? Habilidad para el manejo, por decir, en alguna de las que recuerdo, alguna de las situaciones decía, características del perfil y decía el chofer, ¿no? Chofer del automóvil y entonces nada más ponía eso.
Pero ¿qué características debe de tener ese chofer? Porque yo me pongo a pensar, no es lo mismo tener una licencia de conducir para un vehículo particular, ya para un vehículo de cierto tonelaje que le llaman, ¿no? O esta situación de manejar un tráiler, ¿no? Es muy diferente. Entonces, sí necesito características del perfil que voy a necesitar en mi proyecto. Entonces, eso es lo que tienen que definir ustedes. Ya después de que definí todo eso, es como si yo contratara a la gente, lo voy a integrar en un esquema. En un esquema como en el que se les presenta aquí. El primero me gusta mucho porque ahí ya podemos poner figuritas y le podemos poner ahí, director general, características del perfil, maestría en negocios, inglés 100%, ser líder, habilidades directivas, trabajo en equipo, ¿no? Siguiente, subdirector y todas las características del perfil. La secretaria inclusive, ¿no? Bueno, la secretaria que tenga habilidades en escribir en computadora, que maneje, pues a lo mejor los programas básicos de Office, ¿no? Que sepa funciones de archivonomía, que sepa escribir. Creo que ustedes ya no les tocó, pero algunas veces las secretarias utilizaban la taquimecanografía, ¿no? Que es un sistema de escritura que solamente para poder tomar notas de rápido se usa la taquimecanografía, ¿no? Entonces, que tenga esa habilidad, que sea bilingüe, porque a lo mejor el proyecto es en Estados Unidos, o solamente que sepa chino, que sepa japonés, que sepa, no sé, francés, portugués. Entonces, que tenga habilidad. Entonces, si se fijan, tenemos varias características que le podemos poner y aquí en un esquema es el que nosotros vamos a poner, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Verdaderamente la fase 4 es muy fácil. Adelante, Karen. Si gustas abrir tu micrófono para que sea más rápido, está bien. Y si no, por medio del chat, ¿eh? Le damos un tiempo más a Karen para que exprese su duda. A ver, nos dice, en las tareas que van a realizar, ¿tenemos que especificar o solo poner el ejemplo fase 1, actividad 2, tarea 2? ¿Te refieres a la que dice define las características de su perfil, las etapas del proyecto en las que podría colaborar y las acciones que realizaría? Sí. Ok, ahí lo que podríamos hacer es efectivamente poner las características del perfil y poder el ejemplo del director general, ¿no? Ya tengo definido su perfil y obviamente podemos poner, ¿no? Él solamente participará en las 2 primeras fases del proyecto. Así.
O si tienes tú ya definido verdaderamente en dónde va a participar, es como tú lo estás poniendo. En la fase 1, actividad 2, tarea 2.1. ¿Por qué? Porque a lo mejor la fase 1 de actividad 2 y la tarea 2.2 la va a realizar alguien más, ¿no? Entonces, sí lo puedes poner así. Sí lo puedes poner así. E inclusive en el mismo esquema que ustedes hagan, porque incluso lo pueden hacer ustedes solo, manualmente, lo pueden poner así, ¿no? Participará en esta fase, en esta actividad y en esta tarea. O el perfil, ya después de poner perfil, abajo le podríamos poner así, así participará o tendrá su participación o se requiere de sus conocimientos en esta fase, en esta actividad y en esta tarea. Y es entendible lo que nos está diciendo aquí las etapas en las que podría colaborar. A lo mejor el director general tienes que estar en todas, ¿no? Pero a lo mejor por decir, por ahí también muchos de ustedes van a repartir volantes, trípticos, pegar todo eso, y solamente la última actividad y tarea es pegar y repartir esos volantes, ¿no? A lo mejor esas personas que nos van a ayudar, como yo les decía, que tenga buena condición, que conozca la zona en donde se va a poner esos carteles y que tenga buena condición, bueno, solamente esa persona participará o los repartidores solamente participarán en la fase 4, no sé, estoy inventando, fase 4, actividad 5, tarea 6, porque es la última fase del proyecto, ¿no? O sea, no es necesario involucrarlos desde la primera fase, sino son, dependiendo, como dijéramos, es una pequeña jerarquía de responsabilidades, ¿no? Vuelvo a insistir, vuelvo a insistir, la casa es una empresa. La casa es una empresa y muchas veces mamá, papá nos dicen, vamos a hacer limpieza el día de hoy, ¿no? Y entonces mamá y papá o mamá nos puede decir, ¿no? Es la que empieza a dividir el trabajo. Y vuelvo yo a repetir, véanlo de esa forma siempre. A mí verdaderamente se me facilita mucho cuando lo relacionas con algo que te sirve y que todos los días vivimos o que vivimos constantemente, ¿no? Cuando mamá reparte las actividades para hacer el quehacer en la casa, ¿no? Inmediatamente mamá ya tiene un diagrama de flujo, créanlo. La persona que está al cuidado de la casa tiene un diagrama de flujo estructurado ya. Es como si vinieran con el chip integrado, ¿no? Y ella conoce las características y debe de conocer. A lo mejor mi hermano mayor eh, podríamos decir que tiene mayores habilidades, pero es muy pequeño, ¿no? De estatura es muy bajo probablemente y no puede alcanzar a limpiar las partes altas, ¿no? Entonces mamá lo sabe, ¿cómo lo voy a meter? No, entonces mejor meto a este porque este sí me puede hacer esto, ¿no? Pero oye, ¿por qué no mandas a él que es más fuerte al mercado, al súper, ¿no? Pero ¿qué crees? Que no es muy bueno con las cuentas o se queda con el cambio. Conoce las características del perfil de la persona. Y entonces dices, no, oye, pero es muy bueno para lavar el baño, ¿no? Entonces empezamos a ver todo ese tipo de cosas. Y mamá, si ustedes se fijan, o la persona en que les estoy comentando, participa en todas las fases. Así en cambio, simple y sencillamente también lo vemos y decimos, mira, yo ya cumplí con mi tarea, me dijiste que yo fuera al mercado, ya traje las cosas y se acabó. Y entonces ahí es donde nosotros vemos esta división del trabajo. Cuando verdaderamente todas las partes se complementan, ¿qué podemos decir? ¡Wow! Oye, qué bien se ve la casa. Mamá también, aparte de participar en todas las actividades, hizo la comida, nos hizo una agüita de limón o nos preparó hasta una gelatina, ¿no? Y como premio a lo mejor hasta papá nos puede decir, pues vámonos, vamos a dedicarnos o nos merecemos un pequeño distracción, ¿no?
Entonces, fíjense, esa situación la podemos trasladar a una empresa y es lo mismo. ¡Wow! Todos los departamentos, todos los involucrados, todos los que participamos, llegamos a la meta, lo cumplimos y ¿qué creen? ¿No? Pues va a haber a lo mejor un bono para cada uno de los participantes. ¿Qué podemos decir? ¡Wow! ¡Qué padre!, ¿no? ¡Qué padre! Y se siente uno bien cuando verdaderamente sigue uno ese diagrama de flujo. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna situación? Ok. Bueno, pues entonces después van a incorporar, perfecto, van a incorporar estas preguntas las van a incorporar a la presentación que van a, aquí sí en la, ok, aquí sí en la actividad 4. Permítanme escribir. En la actividad 4 sí vamos a tener que tener una presentación, ¿no? En la misma presentación vamos a definir el esquema, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia de la división del trabajo en la etapa de la organización? ¿Es necesario integrar colaboradores en tu proyecto? ¿Por qué? En caso de no contar con colaboradores, ¿qué consecuencias habría para el desarrollo de tu proyecto? Yo les vuelvo a repetir, traigo el ejemplo que les acabo de decir de la casa. Y que si ustedes se fijan y que si tienen conocimiento, ¿qué pasa cuando mamá o la persona encargada de la casa hace todo el trabajo? Yo ahora les pongan ese pequeño ejemplo, pónganlo y divídanlo en dos. Mamá hace todo o mamá no, o mamá hizo más bien. Mamá hizo todo o mamá no completó todas las tareas. Y nos podemos preguntar por qué. Si volteamos a ver a mamá y le preguntamos por qué, porque va a decir, pues no puedo yo todo. O hago la comida, o barro, trapeo, lavo el baño, lavo trastes. No, no puedo. Es demasiado trabajo. Así es un proyecto, ¿no? Por ahí en algunos proyectos, digo, obviamente estamos pensando en una situación hipotética, sus proyectos, ¿no? Pero debemos de visualizar esta parte. En algunos proyectos, una de sus compañeras pone, no necesito colaborar porque todo lo voy a hacer yo. ¡Wow! Uno dice, bueno, está bien. Pero hay que abrirnos un poquito más. Hay que abrirnos un poquito más. Nosotros lo mismo lo sabemos. No podemos todos solos. Siempre necesitamos colaboradores. ¿Sí? ¿Qué tecnologías, aplicaciones, sitios web, redes sociales podrían ayudarte a encontrar personas interesadas en participar en tu proyecto? Entonces ustedes, bueno, pues durante todo este tiempo se están convirtiendo o se convirtieron ya en expertos en tecnología y en situaciones de manejar programas. Entonces yo creo que no les cuesta nada de trabajo contestar estas 4 preguntas. Hay que integrarlas. Aquí sí hay que enviar una presentación. Vuelvo a lo mismo, PowerPoint, Canva, Prezi, creo que se llama el otro, algo. Aquí no nos dice que sea una presentación dinámica, pero verdaderamente ayer evalué una presentación que dije, wow, qué bonita presentación, ¿eh? Qué bonita presentación. Y se ve que le dedicaron tiempo, ¿no? Se le dedica visualmente era muy bonita, ¿no? El diseño que le puso el estudiante, las imágenes, en alguna le puso fondo de agua, el color que manejó, la forma en cómo se movían las imágenes. Y verdaderamente créanlo, es muy bonito, visualmente es muy bonito ver ese tipo de presentaciones y uno dice, wow, qué bonito, ¿no? Y entonces eso viene en la matriz de valoración que ustedes también conocen, el uso de esta tecnología. Pero bueno, cada uno de ustedes tiene su forma muy particular de trabajar, ¿sí?
Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? ¿Quisieran ustedes abordar algo de su tema que les pudiera ayudar? Porque bueno, pues aquí la última recomendación es otra vez cargar nuestro archivo de acuerdo a lo que nosotros, si van a mandar enlace, vuelvo a repetir, ábranlo antes de enviarlo para que tengan todos los permisos necesarios y que nosotros lo podamos revisar. Entonces vuelvo a preguntar, Caleb, Karen, ¿quisieran ustedes abordar alguna situación propia de su proyecto o quedó un poco ya esclarecidas las dudas que tenían? Bueno, ok. Perfecto, perfecto, Karen. ¿Quieres que lo revisemos, Caleb? Ok, perfecto. Entonces, permíteme un momento, permíteme un momento. Entonces, vamos a continuar y bueno, llegamos ya a las preguntas y respuestas y decimos que el comienzo siempre es difícil, pero con el objetivo claro todo llega, ¿sí? Entonces, bueno, pues hasta aquí dejamos la presentación del día de hoy y bueno, pues permítanme y les agradezco mucho su participación.